Entonces, Otelo tiene una serie de seguridades acerca de Desdémona por la manera en cómo la conquistó. Otelo no la conquistó ni por su belleza ni por su fuerza, la conquistó por su debilidad, que es una forma de seducción muy frecuente. La gente va y le cuenta al otro sus problemas y lloro y le cuento todo lo que estoy sufriendo hasta que el otro me abraza. Ya lo seduje, ya. ¿Sí? Nada más porque el otro es un manipulador, yo ya lo tengo en mis garras y el otro me está abrazando y me jurará protegerme. Pero si yo voy y la enamoro así, siempre estaré con el dolor y la desesperación de que yo sé cuál fue la causa de que ella esté conmigo y la causa no es amorosa. Sí, pero es hasta que uno puede leer cómo está funcionando Shakespeare cuando uno podría entonces entender lo que es el prejuicio y cómo en la vida cotidiana nos acercamos con prejuicios. ¿Sí? Amar es una bola de prejuicios. ¿Sí? ¿Por qué la gente sufrimos tanto y estamos tan perdidos? Porque estamos obedeciendo todo el tiempo ideas, y el teatro no se basa en ideas, el teatro se basa en acciones. Entonces el teatro no juzga las acciones, nada más muestra las consecuencias de haber actuado. Entonces todas estas cosas, pues todas estas cosas tienen que ver con el teatro, pero tienen que ver con O'Neill y tienen que ver con Shakespeare. Entonces Shakespeare es un reto, es decir, ni yo voy a ese seminario con la seguridad absoluta. Es decir, yo voy a tener que comenzar a leer todas las obras y descubrir, confrontarme. Pues solo descubriéndolo y habiendo sido confrontado es como uno puede llegar con una disposición vital frente a un grupo a contagiarlos de pasión. Y nosotros, los de Aperion Teatro, pensamos que el elemento esencial del teatro es la pasión. ¿Sí? Es decir, somos una compañía independiente, y ser una compañía independiente genera muchos problemas hacia dentro de nuestras propias vidas. Hay un estigma que la gente, los padres le dicen siempre a muchos de sus hijos cuando quieren estudiar teatro, les dicen: te vas a morir de hambre. Y ninguno de nosotros se muere de hambre. Lo único que sí pasa es que pasan 15 días y uno no ha pagado la renta, y pasan 20 días sin gas, y etcétera, ¿sí? Es decir, pero es que para hacer teatro hay que ser valiente, hay que desarrollar una cara tremenda con los caseros, ¿sí? Hay que desarrollar un oficio de monje cuando el agua cae fría por la mañana para irse uno a trabajar. ¿Sí me explico? Es decir, yo cuando les digo a mis alumnos, lo de ser actor es como ser monje, implica el renunciamiento a muchas cosas, pero ese renunciamiento, realmente la decisión de ver hacia otra parte, pero sí es un renunciamiento. ¿Por qué? Porque uno en la vida siempre quiere más cosas de las que se pueden. Entonces, tomar la decisión de la voluntad y de la vocación sí implica renunciar a muchas cosas en favor de la cosa que ama. Y eso es nuestra idea, y ahí es donde está nuestro corazón. Nosotros amamos lo que hacemos, estamos tratando todo el tiempo de revisar, de trabajar, de mejorar, de corregir, ¿sí? La obra de teatro no es algo que sea estático. Yo soy un director que asiste siempre a todas las funciones, y generalmente después de las funciones se van a dar notas. ¿Por qué? Porque si uno dejara la obra iría cobrando por inercia una forma muy distinta de la del espíritu del estreno. ¿Sí? Toda la vida está en funcionamiento y en movimiento, es decir, hay que estarse regenerando, hay que estarse preparando, hay que estar leyendo, y si uno ya leyó Otelo 14 veces, hay que volverla a leer, volverla a sentir, con todo lo que ya se ha aprendido ahora, porque el que leyó Otelo la primera vez no es el que lo va a leer después, 15 años después, nuevamente, ahora, después de varias leídas. Y bueno, esencialmente es eso de lo que queríamos hablar con ustedes. Y bueno, si tienen alguna pregunta. Sí. Octavio Paz decía que las obras completas a veces están demasiado completas. ¿Por qué revisar todo Shakespeare? Y todo quiere decir todo. Esto plantea además un problema en cuanto a las ediciones. Habrá 10 obras, 10 títulos quizás que se reediten constantemente y no más de Shakespeare. Los alumnos que se inscriban, ¿cómo van a acceder a ellos? ¿Les van a proporcionar las...? No, voy a dar un rango de traducciones. Es decir, voy a recurrir a las traducciones de la UNAM y a las traducciones de la Complutense, de la Universidad Complutense, que son las del doctor Conejero, que están publicadas por cátedra.
que tienen muy buenos estudios, y cuando digo buenos estudios son abundantes estudios, todos llenos de material para discutir muy abundante, porque si uno lee esos estudios, regularmente uno se encuentra una cosa, otra vez el prejuicio dentro del estudio, pero la verdad que es distinta en el drama. Entonces vamos a tener un rango, y por supuesto Astrana Marín, que es el traductor español. Nos vamos a encontrar con los Pardíes y estas cosas, para no decir por Dios. Lo que tiene Astrana Marín es una virtud, y es que es un traductor tremendamente literal. Entonces eso va en detrimento de la poesía, pero lo que uno está leyendo, si uno fuera leyendo el inglés frase por frase, lo encuentra así. Fue muy cuidadoso en la literalidad de la cosa. Se va a advertir a los alumnos, esperaríamos gente de letras inglesas, que siempre serán muy iluminadores, pero la mayor parte de la gente de teatro es gente que, si no tiene para tener ropa para todos los días de la semana, mucho menos, muchas veces, no son, los de teatro tienen pasiones, pero no siempre formaciones. El problema en México es que los actores se van formando sobre la marcha, siempre. Es decir, un actor tendría que saber cantar desde niño en un país ideal, se tendría que saber cantar desde niño, tocar un instrumento, conocer música. Un director tiene que conocer música y tiene que conocer pintura y tendría que conocer lenguas extranjeras, ¿sí? Pero muchas veces en la misma universidad los maestros no van a usar las lenguas extranjeras por la misma situación. Entonces nos vamos a manejar en un rango de 3 ediciones. ¿Por qué unas obras completas? De principio, para alguien, en este momento la gente, los alumnos, toda la gente, a partir del internet, ¿qué se tiene? Se tiene un montón de información, pero información todavía no es conocimiento, ¿sí? El conocimiento tiene que ver con relacionar una cosa con la otra, con la otra, con la otra. Ahora que cuando la influenza, todos mis alumnos me preguntaban por la influenza, porque las epidemias en sí mismas, pues no pasa nada, ¿sí? Pero cuando la epidemia ya se junta con un temblor, eso ya, dentro de la mirada de un autor trágico, eso es significativo. Un hecho aislado no es significativo hasta que uno lo relaciona con uno mismo y con el entorno. Entonces, hablando de eso era muy divertido, porque me preguntan, y entonces yo digo, lo único que podríamos decir es hacer un mapa de una secuencia de hechos, ¿sí? Si estuviéramos pensando como Sófocles o como Shakespeare, hay que hacer una secuencia de hechos que ocurren en un tiempo determinado. Se los dejo de tarea para que los vayan anotando, ¿sí? Es una secuencia de hechos que probablemente comenzó antes, ¿sí? Pero les estoy diciendo cómo pensaría un dramaturgo trágico, ¿sí? ¿Por qué? Porque el dramaturgo va a ir a buscar a un individuo para seguirlo, pero lo que está haciendo el individuo desde el punto de vista de un autor trágico no está aislado. Entonces se cayó el secretario de Gobernación, ¿no? Y luego se van a reír porque así pasa, pero bueno. Inmediatamente después habían colocado una estatua de Juan Pablo II en Insurgentes, ¿se acuerdan? Va a parecer muy tomado los cabellos. Y un muchacho que iba borracho se llevó de corbata a un policía, lo mató y luego se fue a estrellar, anduvo 2 kilómetros con el cadáver, y yo creo que para dar el volantazo se estrelló con la estatua del Papa, y la estatua del Papa cayó. La mente griega no la volvería a colocar en ese lugar. Esa caída de ese monumento al padre, pero ya son 2 imágenes paternas, se parece mucho a lo que pasa en Espectros, y en Espectros son las 2 imágenes paternas y una peste familiar, pero una peste, ¿sí? Y luego viene la peste.